Hola a todos, ¿qué tal? Hoy estamos en otro episodio de Inmunoaventura. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante y muy común en la consulta de alergología, y son las alergias a los medicamentos. Y dentro de ese grupo también están las alergias a las vacunas, que bueno, no son medicamentos como tal, pero también son alergias que se presentan, consultas que se me presentan, preguntas que me hacen por ahí también. Eh, las alergias a los medicamentos son bastante complejas. Existen varios tipos de alergias y de reacciones. No tanto alérgicas, muchas veces son solo de reacciones, de sensibilidad, le llamamos de hipersensibilidad. Entonces es un tema que de repente es interesante que la gente sepa que no es como que muchas veces los pacientes tienden a pensar que las cosas son como más, como que uno más uno es dos, y a veces uno más uno tiene un montón de aristas. Entonces, muchas cosas que considerar. Por lo menos existen las reacciones alérgicas más comunes, son aquellas que se presentan que la persona se toma el medicamento y empieza a presentar brotes en la piel tipo ronchas o urticaria, y esta reacción tiende a ocurrir inmediatamente y son las más comunes, más fáciles de diagnosticar. Sin embargo, también existen unas reacciones que son tardías, que son las que nos hacen como que rompernos un poco la cabeza o indagar un poquito más, y a veces no es tan fácil encontrar la causa o matricularnos con una alergia al medicamento, porque a veces ocurre que el niño se toma un medicamento pero a la vez en ese momento estaba presentando una infección o un virus por algo, y resulta que nos cuesta determinar si esa reacción que presentó el niño fue por el medicamento o realmente era parte del cuadro viral que el niño estaba presentando, porque resulta que en pediatría, sobre todo, muchos virus se presentan con brotes en la piel o reacciones cutáneas. Entonces, a veces queda el niño recibiendo un antibiótico, y qué casualidad que en ese momento el virus estaba empezando a presentar brotes en la piel. Entonces nos quedamos con un niño que finalmente, pues muchos médicos toman la decisión de matricularlo, me refiero a que catalogarlo pues como alérgico a ese medicamento. Y penicilina es uno de los más comunes en los que ocurre esto, porque es el antibiótico más comúnmente usado, sobre todo en pediatría. Y resulta que este antibiótico es muy bueno y es uno de los mejores. Entonces terminamos poniendo a un niño, encasillándolo en este grupo, y en un futuro, si ese niño requiere de este antibiótico, es triste pues no poder usarlo, y entonces tener que recurrir a otro antibiótico que no va a ser muy bueno, generalmente no es tan bueno. Entonces, por eso es muy importante la historia clínica y la historia clínica de cómo ocurrió la reacción, si el brote fue inmediatamente o fue ya varios días después, o si hubo fiebre en el momento o no. Entonces todas esas preguntas son importantes. Entonces las pruebas de alergia a los medicamentos también son otro mundo. No podemos hacer pruebas de alergia para todos los medicamentos, porque hay medicamentos que no se pueden colocar en la piel porque de por sí son irritantes. Entonces va a haber falsos positivos porque al colocarlos en la piel no se puede. Entonces hay que tener las diluciones. Entonces, por lo menos para la penicilina existen unos reactivos que no son tan fáciles de conseguir, pues diferentes partes de la penicilina, y se colocan en la piel. Sin embargo, al final de cuentas, la historia clínica es mucho más importante, o sea, lo que te haya pasado, lo que le pasó a la persona o al niño en el momento, para sacar la conclusión. Entonces, también existen pruebas de reto, que lo he comentado en otro episodio. Cuando hay una duda, podemos darle un poquito del antibiótico al niño y esperar un momento, luego prepararnos en cualquier cosa de que ocurra algo. Sobre todo cuando tenemos la duda, cuando sospechamos que es más bien otra cosa y no una alergia, hacemos este reto. Pero obviamente, si la reacción que el niño presentó fue grave, no vamos a hacer esto, ¿no? Todo va a depender de cómo fue la reacción o el síntoma que presentó el niño o la persona en el momento, a la hora de decidir si hacemos esta prueba de reto o no. También se puede colocar la piel, se coloca el medicamento diluido, dependiendo de qué medicamento es el que se puede hacer en la piel, y se hace un raspadito. Y también existe uno que se coloca una inyección por debajo de la piel. Todo eso depende del medicamento, no todos los medicamentos se puede hacer eso. Existen unas pruebas para alergia a los medicamentos que hay en sangre, le sacas sangre a la persona y lo llevas a un laboratorio, pero esto hay que tomarlo con pinzas, porque no
es algo que nos va a dar puede que nos funcione, puede que nos sirva o puede ser que nos confunda más el resultado de esta prueba. Entonces a veces hay que hacer como que todo una recopilación de toda la información que se tiene, los antecedentes de la persona. Por eso que la verdad que el médico, la medicina se basa mucho en la historia clínica y el examen físico del paciente. Entonces, bueno, eso básicamente como en cuanto a las reacciones inmediatas. Y digo, las vacunas, esa es otra que me preguntan mucho, el tema de la vacuna y la influenza. Ya hoy en día ya tenemos varios años de saber que el hecho de que una persona sea alérgica al huevo no la excluye de recibir la vacuna de la influenza, porque la vacuna de la influenza es sumamente importante y el riesgo de que ocurra una reacción es mínimo comparado al riesgo de que el niño desarrolle una infección por influenza y pueda complicarse. Entonces, ya realmente eso es lo que más se recomienda en la mayoría de los casos. Entonces, eso con respecto a las vacunas. Y también existen pruebas para alergia a la vacuna en caso tal, pero también es un tema que depende de cada caso, de cada paciente, de cómo fue la reacción. Si la reacción a la vacuna fue severa, la prueba puede ser riesgosa. Entonces, por ejemplo, también ocurre que si esto ocurre con una vacuna que el niño se va a colocar en ese momento y no requiere de colocársela nuevamente, no hay ninguna necesidad de hacer una prueba en muchas ocasiones. Pero si es una vacuna que en el esquema de vacunas, esta vacuna, el niño le va a corresponder recibirla en otro momento en el futuro, entonces sí hay que dilucidar de verdad si esto fue una reacción a la vacuna o era otra cosa que estaba ocurriendo. Entonces todo eso depende de la historia clínica, de cómo ocurrió todo. Otra cosa también que puede ocurrir y que son reacciones bien importantes de saber, que existen las reacciones tardías, reacciones de hipersensibilidad tardía a los medicamentos, que generalmente estas son bien graves y estas reacciones sí son indicativo de que hay que suspender el medicamento, no se le puede seguir dando el medicamento a la persona. Y entonces aquí es donde viene el síndrome de Stevens-Johnson, el eritema multiforme, la pustulosis, y también existe la síndrome de Dress. Y estos síndromes generalmente son severos y son sistémicos, son reacciones sistémicas que ocurren dependiendo, cada una tiene su tiempo determinado, pero ocurren generalmente hasta 2 semanas a 1 mes o hasta 6 semanas después de haber recibido el medicamento. Entonces, 6 semanas después, tantas cosas que ocurren en ese periodo de 6 semanas que muchas veces se pierde la información de qué fue lo que ocurrió. Por lo menos en mi experiencia, que he visto casos de síndrome de Dress, por ejemplo, que es la que más tiempo ocurre, hasta 6 semanas después. Estos casos a veces se manejan como si fuera una infección, sobre todo porque en pediatría las infecciones, generalmente muchas infecciones en niños causan brotes en la piel. Entonces llegué a tener una paciente que tenía un síndrome de Dress, pero estuvo tanto tiempo dando vueltas que si era un síndrome de Kawasaki, que si era esto, que si era lo otro, indagando a la paciente. Tenía ya 6 semanas exactamente, o 2 meses más o menos, de estar recibiendo un anticonvulsivante que en la literatura se sabe que puede causar esto como complicación de hipersensibilidad. Y bueno, se suspendió el medicamento y gracias a Dios la paciente resolvió. Pero era algo que no fue lo primero lo primero que uno como médico piensa, ¿no? Me explico. Entonces, ese síndrome es súper raro. También el síndrome de Stevens-Johnson, ocurre ya en menos tiempo, no es tanto tiempo, 2 semanas más o menos. El eritema multiforme son reacciones que ocurren tardías porque no son inmediatas en ese momento, y pues estos pacientes pueden llegar a quedar hospitalizados. La mayoría de ellos quedan hospitalizados con monitorización porque la piel se deteriora importante, a un nivel importante que requiere de hidratación, monitorización de todo su cuerpo, ¿no? de todo su sistema. Y esto también existe reacciones que son tardías en general, que ocurren como que dermatitis. Hay un rash que ocurre por la penicilina en particular, que también es tardío, que generalmente este rash se le llama penicillin rash o rash de la penicilina. A veces ocurre como un brotecito y no es una contraindicación para recibir penicilina.
Generalmente este rash de la penicilina ocurre como una semana después aproximadamente y no se acompaña de ningún otro síntoma de gravedad. Puede que incluso a algunas personas pase por alto después de una semana de estar tomando el antibiótico, pero puede que alguna persona lo catalogue como alergia a la penicilina y dejar de tomarla. Y la verdad es que el riesgo de tener una alergia a la penicilina es mayor versus el riesgo de que esto generalmente no pasa nada con estos pacientes. Así que también se les puede orientar a estos pacientes. Así que yo siempre como médico alergóloga recomiendo que cuando hay alguna sospecha de alguna cosa que esté ocurriendo a la hora de tomar un medicamento, referir al paciente a alergología antes de tomar la decisión de catalogar a ese paciente como alérgico a ese medicamento, porque podemos estar catalogando a un paciente como alérgico cuando realmente puede que no lo sea. También es importante saber qué otros medicamentos pueden estar asociados a este medicamento si es que la persona realmente es alérgica y dar como un abordaje completo para que el paciente sea como bien educado sobre todo de que esto puede pasar y qué otros medicamentos pueden tener este componente. Hay muchos medicamentos que vienen compuestos que tienen varias cosas y los papás no saben que le están dando al niño algo a lo que realmente es alérgico. Sobre todo ahora que hay mucha más medicina, pues hemos avanzado y tenemos muchos medicamentos que vienen mixtos con varias cosas y si el niño es alérgico a algo, el papá no va a saber o la mamá no va a saber que esto X medicamento tiene parte de algo que le puede causar alergia. Entonces siempre tienen estas preguntas los papás y es bueno que pues la orientación de un médico alergólogo para tener salir de esa duda es imperativo, es muy importante. Esos son en cuanto a las reacciones tardías. Entonces finalmente existe también las reacciones adversas a los medicamentos y esas son otra cosa, que son otros 500 pesos, como quien dice, que no tienen nada que ver con alergia, que pueden ser que causen anemia hemolítica o que pueden causar algún tipo de brote o pueden causar dolores abdominales, pueden causar diarrea, algunos medicamentos. Entonces diferenciar la forma de cómo llamar a estas reacciones es importante, que el paciente entienda que lo que está presentando no es una alergia sino una reacción adversa a X o Y medicamento. Entonces hacer la diferencia también es importante porque muchas veces estas alergias también pueden estar asociadas a síntomas diversos que no necesariamente son en la piel. Entonces por eso también es importante que el médico alergólogo vea al paciente con estas reacciones a los medicamentos. La verdad que las herramientas diagnósticas muchas veces, o sea, las pruebas diagnósticas para las alergias a los medicamentos hoy en día a nivel mundial hay muchas limitaciones todavía porque cada medicamento es un mundo y no podemos hacer como la misma prueba X así como para todos los medicamentos porque no es tan sencillo como eso. Y otra de las tardías también que vale la pena mencionar es una que ocurre generalmente una semana después y es una reacción que se presenta con artralgia, dolores en las articulaciones, fiebre, brotes en la piel, así como maculopapular. Este tipo de reacción tardía una semana después es como si fuera, le llamamos como una reacción del suero. Es parecida a la reacción del suero. Esto de repente para los pacientes es un poco complicado de entender, pero a la hora de verlo, así como que artralgia, fiebre, brotes en la piel. Artralgia significa dolores en las articulaciones, fiebre, este tipo de reacción tardía. Se llama en inglés Serum Sickness Like Reaction o reacción parecida a la reacción del suero. Esa reacción pues también es importante o sea, para que tengan una idea que básicamente como pacientes que ustedes de repente no pueden entender, de repente no entienden esto tan fácilmente, esto es una reacción tardía que el médico puede que no la identifique como tal, los médicos en general. Por eso es importante que cualquier cosita fuera de lo normal o de lo usual que esté presentando un paciente a la hora de tomar un medicamento, no duden en referir la alergología, porque incluso cuando no parece alergia, también puede ser una alergia. Así que para eso estamos, para apoyarnos como equipo a la hora de dar un medicamento, porque podemos a la vez
descartar esa alergia, o puede que si sea una alergia encontremos una alternativa con otro medicamento. A veces hay reacciones cruzadas, alérgicas cruzadas, en donde podemos que el otro medicamento que estamos sospechando, en ese momento nosotros intervenimos para saber si ese otro medicamento que existe como opción, podamos ayudar y decir, bueno, este se lo podemos dar o este no se lo podemos dar porque va a tener una reacción cruzada. En fin, es un mundo las reacciones a los medicamentos. Es un mundo, así que de verdad que los medicamentos son nuestros aliados como médicos, pero es también importante saber que pueden tener reacciones a los pacientes, ya sea adversas, reacciones de sensibilidad o reacciones alérgicas, y que para eso estamos todos, para apoyarnos, ¿no? Por el bien del paciente, porque si el medicamento es lo que el paciente necesita, pues tenemos la manera de contribuir con el manejo del paciente y encontrar una solución. Así que bueno, eso es todo hoy en tema de alergias a los medicamentos, así como un resumen bien breve de tantas cosas y tanta información que existe y que puedo compartir. Así que eso fue todo en este episodio de Inmunoaventura. Nos vemos en otro episodio. Chao.